noches, queridos hermanos y queridos amigos que nos siguen por este canal de YouTube de esta forma virtual, como las circunstancias de este tiempo nos obliga a vivir, pero queriendo en la buena obra del Señor querer conmemorar estos 107 aniversarios de la Iglesia y ya en la segunda noche de conferencias poder disfrutar de este tiempo, ¿no? De este tiempo de la palabra de Dios con nuestro hermano, que también nos hace llegar su mensaje, nuestro hermano Edgardo Cosar de la ciudad de Río Segundo, ¿no? Una situación, un momento especial que vivimos aquí en la iglesia y conmemorando estos 107 años de la iglesia, ¿no? Agradecer a nuestro Dios por que hemos llegado hasta este tiempo, hemos llegado en el tiempo, la iglesia del Señor está vigente hasta que Él vuelva, ¿no? Y quisiera, antes de orar y pasar a la alabanza en esta noche, dejar un texto de la palabra de Dios que habla justamente de la obra, y está en el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículo 2, y dice así la palabra de Dios allí, ¿no? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Qué hermosa palabra, ¿no? Que nos deja nuestro Dios. Que Él es el dueño de la obra y Él es el que la aviva y Él es el que la mantiene viva en los tiempos, ¿no? Así que es un motivo de oración, de agradecimiento a nuestro Dios y justamente lo que estamos festejando. Estos 107 años de testimonio en este pueblo, en Río Primero. Y agradecer a todas las iglesias que quizás nos están siguiendo, a nuestros hermanos de otros pueblos, de otras ciudades que nos siguen por este canal, el canal de YouTube. Bienvenidos hermanos y a los amigos también que nos escuchan. Oramos entonces para iniciar esta segunda noche de conferencia aquí en Río Primero. Oramos, Padre del cielo, te damos gracias porque, Señor, nos has guardado, nos has cuidado y en tu amor infinito, Señor, nos has dado a tu Hijo amado, quien por Él tenemos salvación y vida eterna por su obra preciosa en la cruz y podemos ir a tu presencia, alabar, glorificar tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado un año más como testimonio en este pueblo. Señor, te damos gracias porque eres tú quien mantienes viva la llama del testimonio. Gracias, Señor, porque nos amaste de esta manera y, Señor, poder conmemorar un año más, poder conocer de tu palabra y en esta situación tan especial en que vive el mundo y también la iglesia, porque aún estamos aquí en este mundo, que por este medio virtual, por este canal de YouTube, poder llegar a los hermanos, a otras iglesias y aún a nuestros amigos que escuchan la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú manejas y tú tienes el control de todas las cosas, tú sabes todas las cosas, Señor, y descansamos allí. Te damos gracias, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener ahora entonces un momento de alabanza en el cual el grupo de alabanza de la iglesia local va a interpretar una canción. Tu amor no se rinde, tu amor
fuerza tú lucharás para salvar. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Y gracias, gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y gracias, gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, y gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y gracias, gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Y gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos, y después de este momento de alabanza que nos ha acercado el Señor con la alabanza, con llegar con nuestro espíritu a su presencia, vamos a escuchar la palabra de Dios,
que es lo más importante, lo que nos va a cautivar, lo que nos va a edificar y nos va a dejar la enseñanza en esta noche. Os rogamos a Dios, guía a nuestro hermano Edgardo Cosar, que presentamos ya, que viene de Ciudad de Río Segundo, de la iglesia allí, y que nos trae el mensaje para esta noche. Oportuno, que el Señor lo bendiga, lo escuchamos atentamente. Bueno, buenas noches, queridos hermanos de la iglesia en Río Primero. La verdad que es una alegría poder compartir juntos y continuar con estos estudios que estamos realizando de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, donde estamos viendo el llamado, el gran desafío de ser iglesias en estos tiempos peligrosos que nos toca vivir. En la jornada de ayer estuvimos viendo el gran desafío de ser testigos de la verdad de Dios. Y hoy quiero invitarte a un nuevo desafío y que leamos juntos la palabra de Dios allí, 2 Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante para continuar la lectura donde la dejamos en la jornada de ayer. Dice el versículo 10, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire qué interesante. En la jornada de ayer comenzamos estudiando este pasaje que dijimos tiene un tinte escatológico. Pablo habla de la realidad del corazón y el carácter del ser humano en los tiempos inmediatamente previos a la venida de Jesucristo. Son los tiempos que a usted y a mí nos están tocando vivir, donde habrá una serie de cualidades morales en el carácter y en el espíritu del ser humano que va a ser de esta época un tiempo peligroso, un tiempo difícil, un tiempo donde el ser humano está de espaldas, decíamos ayer, a la verdad, ¿sí? Y somos llamados a defender la verdad de Dios. Ahora, hoy quiero invitarte a un nuevo desafío. Y es un desafío que se desprende de la lógica inmediata de lo que acabamos de leer y de todo el contexto. Y es el desafío de vivir una fe auténtica. Claro, en un mundo que está de espaldas a la verdad, lo que le va a tocar a la iglesia, además de proclamar y declamar la verdad bíblica, la verdad de Dios, es vivir la fe, vivir la piedad de un modo auténtico. No sirve absolutamente de nada proclamar la verdad y vivirla de una manera ficticia, de una manera actuada para el entorno de la comunidad de fe, pero que luego esa fe y esa piedad no se pueda ver y no se trasluzca en nuestra vida cotidiana. No sirve de nada, porque de hecho lo único que sirve es para generar desánimo, es para generar confusión y es para desacreditar el mensaje de la verdad de Dios, el mensaje del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo nos lleva a meditar en una de las características que los seres humanos padecerán o sufrirán en estos tiempos. Y ahí lo leímos en el capítulo 3, versículo 5, lo leímos ayer, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Este tipo de gente, dice el apóstol Pablo, la tenés que evitar. ¿Por qué? Porque Pablo dice, van a ser tiempos
difíciles, duros y peligrosos, porque van a ser tiempos de fe aparente, una fe fingida, ¿sí? Ahora, es interesante ver los términos que usa el apóstol Pablo. Cuando habla de la piedad, porque dice apariencia de piedad, la piedad es una actitud de devoción de una persona que lo mueve a hacer algo para agradar a Dios, ¿sí? Eso es la piedad. Sin embargo, la piedad que profesan estos hombres es una piedad aparente. La palabra apariencia allí es morfosis, es una forma, una delineación, una imagen, una impresión, una apariencia externa, pero que no es algo real, no es algo auténtico. Por eso el apóstol Pablo, además de decir, bueno, a este tipo de gente tenés que evitar, se va a presentar a sí mismo, en los versículos que acabamos de leer, se va a presentar a sí mismo como un modelo de piedad a seguir, un modelo de piedad auténtico, un modelo de piedad genuino, un modelo de piedad que se va a demostrar en actos y en cosas concretas del carácter de la persona. Bueno, esta fe es una fe que no es solamente externa, no es solamente aparente, no es una fe para la cámara, ¿sí? No solo es una fe de forma, sino de fondo, que está enraizado en lo profundo del ser humano, que no se enfoca solamente en lo de afuera, sino en el contenido del individuo, y que está centrada no solo en el parecer, sino en el ser. Este tipo de fe, este tipo de piedad, es la piedad que usted y yo, como iglesia de Cristo, tenemos que manifestar. Una piedad que no sea para el domingo a la noche, que no sea para el encuentro entre los hermanos, que no sea para la cámara, sino que sea para el día a día, para la cotidianeidad, para cuando salimos a comprar al mercado, para cuando vamos al trabajo. Una fe que sea auténtica en esos contextos en los que la iglesia tiene que manifestar la verdad de Dios de manera real, no fingida. Ahora, el apóstol Pablo va a dar en los versículos 10, 11 y 12 una serie de características personales que, sin ánimo de falsa modestia, el apóstol Pablo está diciéndole a su discípulo Timoteo: Timoteo, aprende de mí. Porque así como hay malos modelos, así como hay gente con una fe aparente, una fe fingida, hay gente que se opone a la verdad, también estamos aquellos que estamos dispuestos a darlo todo por la verdad. Aquellos que estamos dispuestos a vivir la verdad de Dios. Entonces Pablo nos va a mostrar una serie de características que son propias de la piedad y de la fe auténtica. ¿Sí? Versículo 10, lo acabamos de leer. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimientos. Y versículo 12, también todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Vamos a ver una a una cada una de estas características que tiene que presentar una fe auténtica. En primer lugar, una piedad auténtica se origina ¿en dónde? En la doctrina. Por eso el apóstol Pablo dice: tú has seguido mi doctrina. La doctrina es las enseñanzas, las verdades que la palabra de Dios proclama. Y claro, si vamos a vivir en la verdad, tenemos que conocer la verdad. Aquel que está siendo un ignorante, un neófito, alguien que no tiene profundidad en cuanto al conocimiento de las Escrituras, le va a costar poder encarnar la verdad de Dios en todos los ámbitos de la vida. Por eso el apóstol Pablo dice que la fe auténtica y la auténtica piedad se origina en la doctrina. ¿Te acuerdas que leíamos en el día de ayer y también lo acabamos de leer ahora? Tú persiste, le dice Pablo en el versículo 14, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo la doctrina y la palabra de Dios? Bueno, la había aprendido de Pablo, ¿sí? Pablo fue
su maestro, su mentor espiritual, aquel que lo apuntaló para que Timoteo pudiese ser ese líder, ese hombre de Dios que pudiese sostener a la iglesia de Cristo y ser un auténtico pastor. Pero antes de Pablo, Timoteo tuvo dos maestras que son realmente dignas de imitar. Y están en el capítulo 1 de esta carta, versículo 5, cuando Pablo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cómo era la fe de Loida y de Eunice? Era una fe no fingida, era una fe que no era aparente, era una fe real. Ellas fueron las que le transmitieron la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. Y ese modelo del cual absorbió Timoteo era el modelo que tenía que reproducir, ¿sí? La verdad de Dios se transmite, ¿sí?, por medio del conocimiento de la genuina palabra de Dios. Tenemos que persistir en aquello que hemos aprendido. Y bueno, ¿por qué se inicia en la doctrina? Porque, como dice el apóstol Pablo, un poquito más adelante, versículos 16 y 17, la palabra de Dios es útil. Es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Claro, lo que el apóstol Pablo nos va a decir en el final del versículo 15 es que las Escrituras nos hacen sabios para la salvación. Es decir, en el comienzo de la vida espiritual, para poder ver la luz y nacer de nuevo, necesitamos la revelación bíblica. Y por medio de lo que la palabra de Dios nos revela, llegamos a ser salvos. Pero el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es aún más útil y que va más allá. ¿Por qué? Porque además de traer salvación, lo que va a traer la palabra de Dios es santificación, es madurez. Y por eso la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye, ¿sí? Nos enseña que las verdades de Dios, que de no ser por la verdad revelada de Dios, no las conoceríamos, las ignoraríamos totalmente, ¿sí? Así que la palabra de Dios nos enseña la verdad de Dios, pero también nos redarguye. Redarguir es reprender, es decir, confronta nuestro pecado y nuestras ideas incorrectas y falsas acerca de Dios y acerca de la vida. Sí, la palabra de Dios allí nos reprende, nos redarguye. En tercer lugar, corrige. Porque no solamente nos va a enseñar, no solamente nos va a reprender lo que está mal, sino que lo va a corregir, va a enderezar lo que es torcido, va a poner las cosas en su lugar y nos va a hacer marchar por la senda y el camino correcto. Pero en cuarto y último lugar nos instruye, nos va a enseñar cuál es la senda correcta, la forma y el estilo de vida que agrada a Dios. Por eso, la auténtica fe, la fe genuina, verdadera, siempre va a comenzar por la doctrina, va a comenzar por la enseñanza. Usted y yo tenemos que ser conocedores de la verdad de Dios, porque es el camino para llegar a tener una fe no fingida, una fe auténtica. Segundo lugar, continuamos con esta descripción que el apóstol Pablo hace de su carácter. La fe genuina se va a evidenciar en la conducta. En los hechos, Pablo dice, tú has seguido mi doctrina, pero no solamente mi doctrina, lo que yo enseño, sino mi conducta, cómo yo actúo. Conducta es el modo de vida. Has visto mi manera de vivir. Y la manera de vivir que tenemos refleja la calidad de nuestra fe. Si nuestra fe es auténtica, se va a manifestar por una serie de verdades y enunciados doctrinalmente correctos, claro, por supuesto, en primer lugar, pero se va a evidenciar también por una serie de hechos concretos que se van a manifestar en nuestra forma de vida diaria. El apóstol Santiago dijo en el capítulo 2, versículo 20 de su carta, que la fe sin obras es muerta. Y si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, en realidad tiene una fe que está vacía
de lo esencial, que no está impactando y traduciéndose en un estilo de vida auténtico. Así que Santiago va a decir, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras, lo cual es imposible, pero yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras, porque la fe, cuando es genuina, se manifiesta a través de la conducta. Y Pablo no tiene vergüenza de decirle a Timoteo, vos has seguido mi doctrina, pero no solo mi doctrina, sino mi comportamiento, mi conducta, mi estilo de vida. Y por ese camino viene la fe que es verdadera. Tercer lugar, la fe genuina, ¿sí? Ahí aparece en tercer lugar, ha seguido mi conducta, mi propósito y mi fe. ¿Sí? En primer lugar, ahí podemos hablar de lo que es la fe, pistis. La palabra hace alusión a persuasión, a una convicción firme. Timoteo tenía esta fe, que no era fingida, que no era careteada, ¿sí? Que la había visto en acción en su abuela, en su mamá, en Pablo, y ahora él también la manifestaba, porque Pablo dice, estoy seguro que en vos también está esta fe. Ahora, recordá que Timoteo tenía una mamá y una abuela que eran temerosas y piadosas, pero su papá era griego. Muy probablemente el padre de Timoteo comulgaba más con Sócrates y con Platón y con la sabiduría helénica que con las verdades del Antiguo Testamento. Sin embargo, Timoteo había aprendido a abrazar la fe auténtica, la convicción que estaba fundada en la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, podemos hablar de que Pablo dice, ha seguido mi propósito. Allí la palabra propósito es poner delante de, es exponer. Y Pablo está diciendo, mira, mi propósito, mi forma de vida no tiene intenciones que estén ocultas. Todo está a la vista. Pablo quería abiertamente con su vida honrar a Dios, aunque esto significase para él una serie de problemas que él mismo describe en este pasaje. Pero dice, ha seguido mi propósito. Y somos llamados también a poner delante de Dios nuestro propósito y no tener intenciones ocultas en aquellas cosas que hacemos para Dios, para su obra, para el prójimo. Muchas veces nuestra naturaleza pecadora hace que incluso en actos que son por naturaleza buenos, los podamos manchar por medio del pecado. Y muchas veces nuestro deseo de aparentar, nuestro deseo de impresionar a los demás, nuestro deseo de ser considerados como personas de valor en lo espiritual, hace que actos tan bellos que Jesús nos advirtió allí en Mateo capítulo 5 y 6, incluso como el ayuno, la oración, el acto de dar, pueden estar teñidos de pecado. ¿Por qué? Porque lo hacemos para agradar a los hombres, como lo hacían los fariseos, y no para agradar a Dios. El mismo apóstol Pablo los tiene que reprender a los corintios cuando les dice, ustedes se reúnen a partir el pan y a participar de la cena del Señor, pero eso que hacen no es comer el pan y participar de la cena del Señor, porque lo hacen sin esperarse unos a otros, están compitiendo, están en una actitud de confrontación entre ustedes. ¿Y qué tiene que ver esto? Y bueno, tiene que ver con que lamentablemente por nuestra condición de pecadores tenemos la terrible capacidad de dañar prácticas que tienen un objetivo espiritual, que tienen como razón de ser edificar las vidas de los que tenemos alrededor y a nosotros mismos, pero sin embargo el pecado puede dañarlas. Puede haber intenciones ocultas y somos llamados a despojar toda intencionalidad oculta y poner delante, tener un propósito claro en las cosas que hacemos para Dios. Otra característica de la auténtica fe, la auténtica piedad, es que tiene longanimidad, tiene largura de ánimos, tiene una paciencia sin límites. Y esta es una cualidad de la fe que tenemos que manifestar. ¿Te das cuenta? Ser cristiano es más que decir simplemente Señor, Señor, haciendo alusión a Jesucristo, sino que es
embebernos de toda esta serie de cualidades, ¿sí? Que es la doctrina bíblica, la conducta, la fe, el propósito, la paciencia, la largura de ánimo, que nos ayuda a enfrentar situaciones difíciles, situaciones de prueba, situaciones en las que cualquier otra persona se desbordaría y tiraría todo por la borda, pero sin embargo el cristiano tiene que tener esta paciencia sin límites. Otra cualidad de la auténtica fe, Pablo dice, amor. ¿Ha seguido? El amor, ese amor ágape, ese amor que no necesariamente tiene que ver con un sentimiento, sino que es más bien la búsqueda del bienestar ajeno, la negativa personal y determinada de hacerle daño a mi prójimo. Y que en definitiva se pone en evidencia este amor auténtico en las acciones que provoca buscando el bien del otro. El amor también manifiesta la calidad de nuestra fe. Vamos avanzando. Paciencia. Otra cualidad de la fe auténtica, la paciencia, la capacidad de permanecer debajo de una situación o una persona que nos es adversa. La paciencia crece bajo la prueba. Santiago capítulo 1, versículo 3, dice que el resultado de la prueba es la paciencia, ¿sí? Y la paciencia va perfeccionando el carácter del cristiano. Y todo esto, ¿por qué Pablo nos está preparando? Y bueno, porque hay un último condimento más. Y es que la fe auténtica, sin lugar a dudas, va a tener que enfrentar problemas, persecución. Dice el verso 11, persecuciones y padecimientos que me sobrevinieron en distintos lugares, pero, verso 12, Pablo le advierte a Timoteo que cualquiera que quiera vivir piadosamente, que quiera tener una fe real, auténtica, va a padecer persecución. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, es que la persecución no es algo, una prerrogativa de los apóstoles, del mismo Pablo, sino que es algo que toda aquella persona que quiera vivir acorde a la verdad de Dios va a tener que enfrentar. Y esto nos habla de un precio que hay que pagar. ¿Sí? El apóstol Pablo tuvo una persecución en un sentido muy tangible, muy real. Él fue encarcelado, él fue privado de su libertad. Y sabemos que aún hoy, en pleno siglo XXI, hay persecución de este tipo en algunos países, como los países musulmanes. Y sin ir más lejos, muchos países occidentales en Europa, cuyas constituciones en algún momento defendieron la verdad de Dios, hoy en una mirada y en una postura totalmente post-cristiana, contraria a la verdad de Dios, persiguen a aquellos que quieren defender la verdad de Dios, que se oponen, por ejemplo, al matrimonio igualitario, que se oponen a las leyes de perspectiva de género, que se oponen a la crianza y al adoctrinamiento de parte del Estado a ciertos valores morales, son perseguidos, son cercenados en sus libertades y muchas veces tienen que pagar multas o ser privados de la libertad. Esto es una realidad hoy. Pero más allá de esto, que es realmente muy duro y muy difícil, y que tal vez hoy por hoy no nos está tocando vivir a vos y a mí, es cierto que hay un precio que pagar por tener una fe auténtica. Ese precio se paga en burla, ese precio se paga en marginación, en maltrato, en acusaciones infundadas, en perder algunas buenas oportunidades de negocio, perder amigos, perder situaciones y posiciones de influencia. ¿Por qué? Porque hay una persecución hacia aquellos que quieran defender la verdad de Dios, aquellos que tengan principios y convicciones que sean monolíticas, que no trancen con la mentira, que no cedan la verdad por el bienestar personal. Hay un proverbio que nos advierte, nos llama a comprar la verdad
y no venderla. Compra la verdad y no la vendas, porque la verdad es algo preciado, es algo valioso, que para tenerla tenemos que pagar un precio, tenemos que despojarnos de nuestras propias convicciones, del consenso general, abrazar a la verdad y no desprendernos de ella por nada del mundo. Así que, para resumir y cerrar este momento, podemos decir que una fe auténtica es aquella que está fundada en la verdad de Dios, está fundada en la doctrina, en esta palabra que enseña, que redarguye, que corrige, que instruye. En esta palabra que nos hace sabios para la salvación, pero que también nos lleva de la mano en el camino de la santificación, mostrándonos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero en segundo lugar, repasando, la fe auténtica se niega a tener una actitud impostada, actuada, fingida para quedar bien con los demás. No disimula, no tiene apariencia de piedad, sino que se vive en lo profundo del ser, apasionadamente, con una disposición a pagar el precio por la verdad que se cree. Y en tercer lugar, la fe auténtica, por supuesto, se demuestra con la vida, con acciones, con obras que demuestren y pongan en evidencia a aquellos que nos rodean la fe que tenemos. ¿Sabes qué? La sociedad en la que estamos viviendo, esta sociedad difícil, en estos tiempos peligrosos, necesita escuchar la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La tenemos que conocer y la tenemos que proclamar. Pero hoy vimos que tenemos el desafío de vivir esta verdad, de tener una fe genuina, auténtica, viva, que llegue a los corazones de las personas porque ven en nosotros un testimonio de una vida transformada. Dios nos ayude a tener esta fe, esta calidad de fe que pueda impactar en nuestra sociedad, para que podamos ser esta iglesia eficiente, poderosa, firme en la verdad de Dios que Él está esperando que seamos. Terminamos entonces este tiempo con una oración. Padre, gracias te damos porque tu palabra es verdad, porque ella nos toma de la mano y nos enseña lo que está mal en nosotros y nos guía por las sendas de la rectitud, de lo que es correcto. Ayúdanos, Padre, a tener una fe que no sea fingida, que no sea para la cámara, Señor, sino que sea para el club, que sea para el barrio, que sea para la calle, que sea para el mercado, que sea para el trabajo, que sea para la casa. Una fe que pueda ser puesta a prueba en las distintas circunstancias que nos toque vivir y que sea hallada fiel, Padre. Ayúdanos, danos este tipo de fe que sin lugar a dudas tiene que estar fundada en tu palabra revelada. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos a ser esta iglesia que vos estás esperando que seamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, qué gusto es poder estar en la presencia de Dios. Así que vamos a orar al Señor por habernos bendecido con su palabra y por habernos permitido llegar a este tiempo y cumplir un aniversario más. Sin duda es un honor para nosotros, nos toca en este tiempo, pero bueno, estamos en una continuidad nada más. Después seguirán los que vienen muy cerca y también quisiéramos que con el corazón animarles para que sigan y puedan ser la continuidad de esto. Así que vamos a agradecer al Señor por lo que hemos recibido, por el tiempo que nos ha permitido y por haber cumplido con alegría, con gozo, un aniversario más. Así que oremos a Dios. Señor y Padre, te agradecemos, Señor, por habernos bendecido tan grandemente. Si bien
nuestros ancestros, aquellos que fueron los pioneros, que arrancaron con esta luz, con este ministerio, con esta bendición de dejar el mensaje de tu gracia, pero pasó el tiempo y pasaron las personas y ahora estamos nosotros y pasaremos y seguirán otros, pero tú permaneces para siempre. Señor de los cielos, tú eres el Dios eterno, creador y sustentador de todas las cosas. Por eso te agradecemos grandemente, Señor, por habernos bendecido en este tiempo, por habernos permitido llegar a este momento y también por habernos dado tu palabra, que sin duda va a quedar grabada como con cincel de hierro en nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, porque tú la has enviado por medio de tu siervo para que la recibamos, la aprendamos, la practiquemos y podamos disfrutar de tu bendición en este tiempo y en todo momento. Te agradecemos, nuestro Padre, rogamos que esta palabra pueda seguir obrando en cada persona para lo cual tú la has enviado. No hay duda, Señor, que es así, porque tú lo dices y tú eres fiel. Gracias, nuestro buen Dios. Muchas gracias. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, quisiéramos en este cierre, primeramente, como hemos ya dicho y mencionado, y quizás tengamos que repetirlo mientras existamos, gracias a Dios. Gracias a Dios por haber llegado a este momento, por haber logrado este aniversario nuevamente, aún en estas circunstancias, en esta situación, pero poder hacerlo. Gracias al Señor por esto. También gracias a las personas que Dios utiliza para esto, porque las cosas no se hacen solas. Cada uno, cada hermana, cada hermano se ha preocupado con lo que puede, con lo que sabe, con lo que siente que esto es lo más valioso para armar esto tan hermoso que realmente es muy lindo porque tiene frases ciertísimas de gran valor y de gran realidad en lo que Dios es. Así que agradecemos mucho a nuestro Dios, a cada persona que pudo poner su gotita, su granito para esto, y por los chicos que tanto han hecho por todo esto. Vamos a agradecerles y decirles que lo puedan seguir haciendo y que si es en la vía humilde y sentida y viva para Dios, van a recibir un premio en el cielo por cada cosa que cada uno haga. Así que estamos muy agradecidos. Quisiéramos en esta noche salir felices, gozosos de haber estado en la presencia de Dios, de haber disfrutado de esto y de haber podido hacer algo. Que la gracia de Dios sea con cada uno. Nada Dios debe a nadie. Así que cada uno recibirá la recompensa de lo que hizo con el corazón. Muy buenas noches, muchas gracias, un hermoso momento, un hermoso aniversario a pesar de todo y también una gratitud grande al Señor y a cada uno que puso lo que sabe y lo que puede y lo que siente para esto. Muy buenas noches, muchas gracias. Será hasta cualquier momento o hasta el aniversario 108 años del tiempo de la iglesia, pero nosotros creemos vernos muy pronto. Muchas gracias, buenas noches y hasta cualquier momento.